el mercado de los sábados en la Plaza Juárez de Ciudad de México siempre ha sido mi refugio. Filas de puestos coloridos llenan las calles empedradas. El aroma del pan recién horneado se mezcla con incienso y café tostado. A mis 62 años, me he acostumbrado al ritmo colocar mis canastas tejidas a mano, charlar con los turistas y saludar a los vecinos que me han visto envejecer junto con el mercado mismo. Esa mañana, mientras alisaba un mantel sobre mi puesto, vi a Alejandra acercarse. Mi sobrina llevaba una bolsa de lona colgada al hombro. Su sonrisa tenue pero decidida. A sus 29 años, era maestra de arte. Alguien que antes llenaba cualquier lugar con su risa. Pero sus pasos parecían pesados, como si cada uno le costara un pedazo de sí misma. Se inclinó para abrazarme. La manga de su blusa se deslizó, y en ese breve instante lo vi un moretón, oscuro y extendido por la piel pálida de su antebrazo. No se parecía a una marca de tropiezo. Era profundo, como si algo se hubiera apretado contra ella y dejado su huella. ¿Qué te pasó? Alejandra, pregunté, mi voz demasiado calmada, traicionando el miedo que me apretaba el pecho. Bajó la manga de un tirón y forzó una sonrisa. Me tropecé en las escaleras de la entrada. Ya sabes lo torpe que soy. Asentí, pero sus palabras no me convencieron. Había criado a Rafael en esa misma casa con esas mismas escaleras. Recordaba sus rodillas raspadas, su orgullo terco. El niño que no admitía cuando se equivocaba. Mi hijo se había convertido en un hombre que ya no reconocía del todo. Y al estar allí, con Alejandra, sentí que la vieja inquietud se asentaba más hondo. Le serví un vaso de agua de Jamaica de mi hielera, fingiendo no mirarla fijamente. Pero ese moretón se quedó conmigo mucho después de que dejó el vaso. Me siguió hasta el silencio de la noche, donde otra verdad me esperaba, pesada e innegable. Isaac vino corriendo por el pasillo del mercado, su cabello alborotado en todas direcciones, apretando una hoja de papel. «Abue, mira», gritó. Llamándome por el nombre que eligió cuando apenas hablaba, extendió el papel sobre mi mesa, justo encima de las canastas. Era un dibujo sencillo, una casa con tejado inclinado, un árbol al lado y 3 figuras debajo. La mano del niño era desordenada pero segura. Había sombreado el brazo de la mujer en negro, grueso y pesado, el crayón apretado hasta casi romper el papel. «Qué bonito», dije suavemente, acariciando su cabello. «¿Quién es esta? ¿Es mamá?», respondió sin dudar. Mi pecho se apretó. Tracé las marcas negras con mi dedo. «Isaac, ¿a veces tu papá se enoja?», pregunté con cuidado, manteniendo la voz ligera, como si estuviera hablando de la escuela o su merienda favorita. Se quedó inmóvil. Sus ojos brillantes se clavaron en el suelo, sus labios apretados. El silencio se alargó. Los niños no saben mentir con el silencio, no a su edad. Era más fuerte que un grito. Tomó el papel, lo dobló por la mitad y lo metió en su bolsillo. Sin mirarme, corrió hacia el final del mercado donde estaba Alejandra. Su sonrisa fija mientras charlaba con una vecina. Me quedé clavada. El ruido del mercado desvaneciéndose a mi alrededor. Ese silencio había respondido más que cualquier palabra. Mis manos temblaron mientras reorganizaba las canastas. Cada movimiento rígido. Quería creer en la excusa de Alejandra, aceptar el tropiezo en las escaleras, pero los niños no sombrean brazos de negro sin razón. Cerré mi puesto antes de lo habitual ese día, caminando hacia casa por las calles de Coyoacán. Seguía escuchando la voz de Rafael de niño orgulloso. Desafiante. Ahora temía en qué se había endurecido ese desafío. Al caer la noche, la decisión que había estado evitando se alzó con la certeza de la corriente del río. Tenía que escuchar la verdad de sus propios labios. Me senté en la mesa de la cocina con el teléfono frente a mí, el silencio de la noche presionando desde todos lados. El moretón en el brazo de Alejandra, el sombreado negro en el dibujo de Isaac, y el silencio que me siguió hasta casa no dejaban lugar a la negación. Mis manos temblaban
mientras marcaba el número de Rafael. Contestó al tercer timbre, su voz cortante. Mamá, es tarde. ¿Qué pasa? Intenté calmarme. Rafael, hoy vi a Alejandra. Tenía un moretón. No me mientas. ¿Fuiste tú? No hubo titubeo, ni intento de excusarse o suavizarlo. Sí, dijo con frialdad. La golpeé. ¿Y qué vas a hacer al respecto? Las palabras me golpearon más fuerte que cualquier puñetazo. Por un momento no pude respirar. Lo dijo como si no fuera nada, como si lastimarla no tuviera más importancia que derramar un trago. Escuché mi propia voz quebrarse mientras susurraba. Rafael, pero no pude terminar. Esperó. Luego soltó una risa baja, cruel. No actúes sorprendida, mamá. La vida es dura. La gente se endurece. No pude seguir escuchando. Mi dedo encontró el botón para colgar, y la línea se cortó. El silencio de la casa pesó más que antes. Me recosté, mirando el techo, y los recuerdos me arrastraron. Rafael a los 10 años, frunciendo el ceño cuando su equipo de béisbol perdía, los puños cerrados, negándose a dar la mano. Rafael a los 12, saliendo furioso de casa después de que le pedí que se disculpara con un compañero. Y Rafael a los 16, trabajando en su primer empleo de verano. Llegando a casa orgulloso con su sueldo pero explotando cuando le recordé que compartiera con su hermana. Terco, siempre desafiante. Pero entonces me convencí de que era solo el fuego de la juventud. ¿Cuándo se cruzó la línea? ¿Cuándo el niño terco que amaba se convirtió en un hombre capaz de lastimar a la mujer que confiaba en él? Presioné mis palmas contra mi rostro, pero la imagen del moretón de Alejandra seguía vívida. Sabía que el silencio no la salvaría, y tampoco las excusas. La única opción ahora era decidir de qué lado de mi familia estaría. A la mañana siguiente, caminé hacia la estación de policía en el centro de Ciudad de México. El edificio de ladrillo viejo en la calle de Madero, que alguna vez pareció un bastión de orden. El vestíbulo olía ligeramente a café y a brillantador de pisos. Expliqué al oficial en el mostrador lo que había visto. Cómo mi sobrina llegó con moretones. Cómo el silencio de mi nieto era más fuerte de lo que podía soportar. El oficial se recostó en su silla, los ojos cargados de desinterés. Señora, eso suena a un asunto doméstico. A menos que su sobrina presente una denuncia formal, no podemos hacer nada. Insistí. Está aterrorizada. Él la amenazó. Ustedes saben los riesgos. Negó con la cabeza, la voz plana. No podemos meternos en disputas familiares sin una declaración directa. Lo siento, lo siento. La palabra sabía amarga. Salí con el corazón latiendo fuerte, el peso de la puerta cerrándose detrás de mí más pesado de lo que imaginé. Esa tarde manejé hacia Polanco, donde una vieja conocida me dio el nombre de un abogado de familia. Su oficina estaba arriba de una fonda, el aire cargado con el olor a cebolla frita. Escuchó con atención, asintiendo en los momentos justos, hasta que su tono cambió. Señora Morales, su hijo trabaja con uno de los sindicatos de construcción más fuertes de la Ciudad de México. Tiene amigos en lugares importantes y a la gente no le gusta cruzarse con él. Si intenta enfrentarlo directamente, encontrará más puertas cerradas que abiertas. Mi consejo: no empiece algo que no pueda terminar. El trayecto de regreso por Avenida Reforma pasó como un borrón. Los estudiantes en bicicleta, los corredores junto al bosque de Chapultepec. La vida seguía como si nada estuviera mal, como si mi mundo no se hubiera reducido a una esquina sin salida. Al llegar a mi entrada, el peso de ambas reuniones me aplastaba como piedra. La policía no actuaría. El abogado me advirtió que no lo intentara. Y mientras tanto, Alejandra estaba en esa casa con Rafael, callada y asustada. Me quedé en el coche, aferrando el volante hasta que mis nudillos se pusieron blancos, dividida entre la sangre que me unía a Rafael y el amor que me ataba a Alejandra e Isaac. La elección parecía imposible, pero sabía que ya venía. El aire fresco de la noche llegaba desde el cerro del Ajusco, trayendo el olor a hierba húmeda a mi pequeña casa en Coyoacán.
Había pedido a Alejandra que viniera después del trabajo, diciéndole que necesitaba ayuda para ordenar cajas en el ático. Llegó con Isaac, quien corrió al zálate a esparcir crayones por la alfombra, dejándonos en la cocina con el murmullo de los platos secándose en el escurridor. Serví té, esperando que el calor abriera una puerta entre nosotras. Por un rato, ella se sentó rígida en la silla, sus manos tan apretadas que los nudillos se le blanqueaban. No insistí, solo esperé. Finalmente, levantó la manga sin decir nada. El moretón que vi en el mercado estaba más oscuro ahora, casi negro en los bordes. Mi pecho dolió al verlo. Dijo que si le contaba a alguien, me quitaría a Isaac, susurró. Su voz se quebró, y una vez que empezó, el torrente no paró. No es solo esta vez. Ha pasado durante años, a veces peor. Dice que nadie me creería, que los tribunales le darían la custodia. Él gana el dinero, y me lo recuerda todos los días. Sus palabras salieron entre sollozos. Una confesión enredada que había cargado demasiado tiempo. Extendí la mano y sostuve la suya, que temblaba. Alejandra, escúchame, dije, estabilizando mi voz, aunque por dentro sentía que se rompía como vidrio. No dejará que te quite a Isaac. No lo permitiré, negó con la cabeza. No entiendes, él conoce gente. Podría hacer que ocurra. Y si pierdo a Isaac, lo pierdo todo. Quería prometer más de lo que podía, pero la certeza en mi pecho era inamovible. Ya no estás sola. Sea lo que sea que haya construido a su alrededor, encontraremos una forma de superarlo. Tú e Isaac estarán a salvo. Las lágrimas corrían por su rostro, y presionó ambas manos contra sus ojos, por primera vez esa noche. Sus hombros se relajaron, como si un peso se hubiera aliviado al ser pronunciado. La voz de Isaac llegó desde la otra habitación, preguntando si podía mostrarme otro dibujo. Alejandra se secó los ojos e intentó sonreír, pero el dolor aún permanecía en su mirada. Me levanté para buscarlo, y con cada paso supe que el camino adelante estaba trazado. El silencio que nos había atado se rompió, y no había vuelta atrás. A la mañana siguiente, crucé la calle hacia la casa de Carmen López. Había sido mi vecina por casi 30 años, una enfermera jubilada, con ojos que veían más de lo que la gente quería mostrar. Carmen abrió la puerta antes de que tocara, como si me estuviera esperando. Le conté todo, sobre el moretón, el silencio de Isaac y la llamada con Rafael. Las palabras salieron ásperas, desiguales, pero Carmen no se inmutó. Cruzó los brazos, su mirada firme. He notado marcas en Alejandra, antes admitió. El otoño pasado vino con una bufanda en pleno calor. No quise entrometerme, pero ahora desearía haber hablado. Sus palabras pesaron entre nosotras. Luego su tono se agudizó. Con el filo profesional de sus años en hospitales, necesitas documentación, fotos de los moretones, registros médicos si es posible. Sin pruebas, es su palabra contra la de él. Y hombres como Rafael saben cómo torcer la historia. Asentí, aunque la idea de fotografiar el dolor de Alejandra me revolvía el estómago. Aún así, sabía que Carmen tenía razón. El silencio había protegido a Rafael demasiado tiempo. Esa tarde, busqué en una libreta vieja hasta encontrar el número de Antonio Vargas. Había sido colega de mi difunto esposo en el juzgado municipal años atrás. Ahora un abogado semi-retirado que vivía cerca de la UNAM. Llamé, insegura de si siquiera me recordaría. Margarita Morales dijo tras una pausa, su voz baja y gastada. Claro que te recuerdo. Ven mañana. Su oficina olía ligeramente a cuero y polvo, llena de expedientes que no había terminado de guardar. Le conté sobre Alejandra, sobre Rafael, sobre la policía que me dio la espalda. Antonio escuchó en silencio, las manos cruzadas, los ojos fijos en los míos. Te ayudaré, dijo finalmente, pero debes entender, Rafael tiene influencia. Sindicatos de construcción, contratistas, hombres que cierran filas. No será fácil.
Salí de su oficina con el corazón más pesado pero más firme. Por primera vez. No estaba sola en la oscuridad. Caminé de regreso por las calles arboladas de Coyoacán, sabiendo que la tormenta apenas comenzaba a formarse. Antonio extendió una carpeta sobre su escritorio, los papeles desplegándose como cartas en un juego cuyas reglas desconocía. Señaló una pila de facturas con sellos de sindicatos y firmas de contratistas. Tu hijo ha estado inflando órdenes de trabajo, explicó, tocando una línea con su pluma. Materiales cobrados al triple de su costo real, pagos desviados a cuentas fantasma. Él se queda con la diferencia. Tracé los números impresos, mareada por el peso de todo. El abuso era un horror. Pero esto era robo con un rastro de papel, del tipo que deja huellas por todas partes. Margarita, dijo Antonio, con voz cuidadosa, los moretones importan, pero los tribunales y los jurados son impredecibles. Los casos de abuso doméstico se entierran bajo excusas accidentes. Malentendidos. El fraude, en cambio, habla alto. Si conectamos ambos, no escapará. La idea de delatar los crímenes de mi propio hijo me dejó temblando. Pero sabía que el silencio ya había costado demasiado. ¿Qué necesitas de mí? Evidencia, respondió. Fotos, declaraciones, cualquier cosa de personas que hayan visto las marcas, y más registros. Si Alejandra puede acceder a los archivos de él en casa, lo construiremos paso a paso. Esa semana visité la escuela primaria de Isaac. Su maestra, la señorita Guzmán, me recibió en la calma de su aula, con olor a gis y crayones en el aire. Cerró la puerta antes de hablar. He notado moretones más de una vez, confesó, con voz baja. Isaac nunca explica, pero puedo ver los patrones. Si necesitas mi testimonio, lo daré. Su valentía me dio fuerza, aunque el miedo me anudaba el estómago. Por primera vez, el sufrimiento de Alejandra e Isaac no era invisible para el mundo. Al salir de la escuela, la carpeta de Antonio presionaba contra mi pecho como un escudo y una carga. Cada documento, cada verdad susurrada, me arrastraba más profundo en una batalla que nunca imaginé. Caminando a casa, bajo las hojas cambiantes de la calle de Allende, sentí el terror creciendo, pero debajo corría algo más afilado: determinación. Durante años, la ira de Rafael se había escondido tras puertas cerradas. Ahora, cada marca en papel y piel hablaría por sí misma. Todo empezó con una llamada de Carmen. Su voz estaba tensa, apresurada. Margarita, un vecino grabó a Rafael anoche, gritándole a Alejandra en la entrada. La gente está compartiendo el video. Para la tarde, el mercado zumbaba con murmullos. Los vendedores se inclinaban más cerca sobre sus mesas. Los clientes pausaban sus compras para susurrar sobre el clip. No lo había visto, pero no necesitaba hacerlo. Ya podía imaginar el rostro de Rafael contorsionado por la rabia, su voz resonando en el aire nocturno. Cuando apareció en el mercado del sábado siguiente, la multitud pareció abrirse para él. Caminó directo a mi puesto. Sus botas pesadas contra el pavimento. El murmullo se apagó, reemplazado por un silencio tenso que parecía extenderse por toda la Plaza Juárez. ¿Crees que puedes difamarme? Su voz cortó el silencio, aguda y furiosa. Tú y tus historias, esparciendo mentiras sobre mí, sobre mi familia. Me quedé detrás de mi mesa, las manos descansando ligeramente sobre las canastas. Sentía los ojos de todos sobre nosotros, vendedores que conocía desde hace años, estudiantes con sus teléfonos a medio alzar, turistas que no sabían en qué se habían metido, pero no podían apartar la mirada. El rostro de Rafael enrojeció intensamente. Te lo advierto, madre. No te metas en mi matrimonio. No te metas en lo que no te incumbe. Lo miré a los ojos, firme, por una vez. La vergüenza no era mía para cargar. Su voz ya lo había traicionado, más fuerte de lo que yo jamás podría. Alrededor, el silencio se rompió con murmullos. Vi a una joven inclinar su teléfono, grabando cada palabra. Rafael también lo notó. Su mandíbula se tensó.
su furia mezclándose con una repentina conciencia. Giró sobre sus talones, empujando a través de la multitud, el peso de las miradas siguiéndolo mientras desaparecía en la calle. Me quedé inmóvil, el pulso acelerado, pero sabía que algo había cambiado. Lo que antes estaba oculto en las sombras ahora vivía al aire libre, y no había forma de revertirlo. El juzgado en Avenida Insurgentes se sentía más frío que el aire otoñal afuera. Alejandra caminaba a mi lado, su mano temblando en la mía mientras pasábamos por seguridad. La demanda civil y la orden de restricción se habían presentado días antes, pero hoy la audiencia decidiría si ella e Isaac podrían respirar sin miedo. Dentro del tribunal, vi a Rafael en la mesa de la defensa, las muñecas esposadas, el naranja de su uniforme de prisión contrastando con las paredes de madera. Evitó mis ojos, la mandíbula tensa, como si el silencio pudiera protegerlo. Antonio presentó las pruebas con precisión tranquila, fotos de los moretones, declaraciones de Carmen y la maestra de Isaac, y la pila de órdenes de trabajo falsificadas. Cuando los documentos filtrados surgieron en la corte, la sala se agitó. El fraude ya no era solo un rumor, eran números, firmas y dinero desaparecido. El abogado de Rafael objetó, argumentó, pero el peso de los papeles y los testimonios aplastó sus palabras. Cuando el juez anunció que Rafael sería detenido en espera de juicio por cargos de fraude y abuso doméstico, el aire pareció cambiar. Alejandra exhaló temblorosa, las lágrimas deslizándose por sus mejillas, mientras el juez le otorgaba la custodia de emergencia de Isaac. Me quedé congelada, partida en dos. Frente a mí estaba mi hijo, atado y roto por sus propias elecciones. Frente a él, mi sobrina, su esposa, finalmente libre, aferrando la orden que la nombraba única guardiana de su hijo. Mi corazón dolía de orgullo por su valentía y de pena por el niño que alguna vez crié. Cuando el martillo golpeó, los ojos de Rafael se cruzaron con los míos por un brevísimo segundo. No pude leerlos, iras, traición, o tal vez un reconocimiento vacío de que él mismo se había llevado hasta aquí. Me levanté lentamente, siguiendo a Alejandra fuera del tribunal. Las cadenas detrás de nosotros resonaron, y el sonido perduró mucho después de que las puertas se cerraron. Semanas después, la casa se sentía diferente. El aire ya no cargaba la tensión del miedo tácito, sino algo más suave, como el ritmo constante de la lluvia en el tejado. Me senté en el porche con una taza de té calentándome las manos, viendo a Isaac perseguir una pelota por el patio. Su risa resonaba brillante contra el fondo de las hojas otoñales esparcidas por el césped. Alejandra estaba cerca, con un cuaderno de dibujo en las rodillas. Planeaba lecciones para su nuevo trabajo en la secundaria, su lápiz moviéndose con una concentración que no había visto en años. De vez en cuando, miraba a Isaac, una sonrisa suave tirando de sus labios. Miré las paredes de mi casa, recordando cómo alguna vez guardaron el sonido de los pasos de Rafael, el peso de su ira. Durante tanto tiempo, me pregunté si esta casa cargaba con la culpa, si había levantado muros alrededor de un niño que aprendió a herir en lugar de sanar. Pero ahora, las mismas habitaciones albergaban a Alejandra e Isaac, y el sonido que las llenaba era más suave, más firme. En la repisa dentro, había enmarcado el dibujo de Isaac, la casa, el árbol, las tres figuras debajo. Esta vez, el brazo de la mujer estaba entero, sin sombra, delineado en colores brillantes. Me lo había dado días atrás sin explicación, solo con una sonrisa que decía más que las palabras. Tomé un sorbo de té, dejando que el calor se hundiera en mí. El mundo afuera aún cargaba sus tormentas, juicios, titulares, chismes susurrados, pero aquí, en este porche, había espacio para sanar. Cuando el silencio finalmente se rompe, escuchas solo la pérdida, o el frágil sonido de la paz que comienza de nuevo. La fila en el supermercado Soriana avanzaba a paso de tortuga, con los carritos chirriando uno por uno. Había llenado el mío con lo básico: pan, leche, pollo, unas manzanas en oferta, nada de lujos.
Javier estaba a mi lado, inquieto, cambiando el peso de un pie al otro, resoplando como si cada cosa que ponía en la cinta fuera un insulto personal. Cuando la cajera anunció el total, saqué mi cartera. Ahí estaba mi tarjeta de crédito, la que había usado por años sin pensarlo 2 veces. La deslicé por el mostrador. El pitido familiar no llegó. En cambio, la pantalla parpadeó en rojo. Rechazada. Lo intenté de nuevo, con los dedos tensos y el corazón latiéndome fuerte. Rechazada. Antes de que pudiera decir algo, Javier me arrancó la tarjeta de la mano. Su voz resonó por el pasillo. Aprende a vivir sin Milana. Luego, con un chasquido más fuerte de lo que imaginé posible, partió la tarjeta en 2. Los pedazos cayeron ruidosamente sobre la cinta. La cajera se quedó helada, sus ojos saltando entre nosotros. El chico que embolsaba las compras fingió reacomodar las manzanas, aunque sus orejas estaban rojas como tomate. Una señora detrás de mí soltó un suspiro. Sentí sus miradas pesándome, ardientes e insoportables. Quise hundirme en el piso de cerámica, desvanecerme entre los zumbidos de los refrigeradores al fondo, pero me quedé quieta, con el calor subiéndome a las mejillas. La mano de Javier, gruesa y venosa, me devolvió los pedazos rotos como si fueran basura. «Tómalos», dijo, bajando la voz, pero no el desprecio. «Ya no vas a gastar lo que no ganaste». Por un momento, abrí la boca, pero no salió nada. La cajera carraspeó. Dudosa, Javier tiró su propia tarjeta en el mostrador, gruñendo. «Usa la mía». El pago pasó al instante. Salimos de la tienda con las bolsas de plástico cortándome los dedos. El silencio entre nosotros más pesado que las compras. Afuera, el cielo estaba bajo y gris. Como esas tardes en Guadalajara donde la lluvia amenaza pero nunca cae. Javier caminaba adelante, con los hombros rígidos, como si hubiera demostrado algo. En el coche, miré los limpiaparabrisas, inmóviles contra el vidrio. Los pedazos de mi tarjeta rota descansaban en mi regazo. Pensé en cada año que había dado clases, en cada ensayo corregido hasta la madrugada, en cada peso estirado para que nuestra hija pudiera ir a la universidad, en cada concesión silenciosa a su orgullo. Todo reducido a un pedazo de plástico roto. Nos llevó a casa sin decir palabra. Al llegar, tiró las llaves en la mesa y se perdió en el estudio. Me quedé en la cocina, con la mano sobre los pedazos rotos. Sus bordes filosos se clavaban ligeramente en mi piel, como recordándome algo que había ignorado demasiado tiempo. No solo había roto una tarjeta, había roto la historia que había escrito sobre mí durante décadas, que yo solo estaba aquí por su gracia. Y mientras miraba esos pedazos, sentí que algo se removía. Algo que había estado callado demasiado tiempo. Algo que me llevaría a recordar cada sacrificio que alguna vez hice. Esa noche no pude dormir. Los pedazos de la tarjeta seguían en la mesa de la cocina, sus bordes filosos atrapando la luz cada vez que pasaba. Me quedé despierta, oyendo las palabras de Javier resonar. Aprende a vivir sin Milana. Como si no hubiera vivido sin reconocimiento por años. A los 27, tenía en la mano una carta de la Universidad de Guadalajara, ofreciéndome un lugar en su doctorado. Quería escribir, enseñar literatura en una universidad, vivir rodeada de libros. Javier y yo acabábamos de casarnos, y él apenas comenzaba su negocio de construcción. Dijo que no podíamos costear ambos sueños, y el mío parecía más fácil de posponer. Me dije que sería solo por unos años, hasta que él se estabilizara. Esos años se convirtieron en décadas. Enseñé en un colegio comunitario, medio tiempo cuando Ximena era pequeña, tiempo completo cuando empezó la escuela. Apilaba exámenes en montones ordenados, los corregía en el silencio después de la cena, manejaba el carpool con poco sueño. Mi sueldo mantuvo la casa a flote en los años flacos, cuando los trabajos de construcción se caían. Aún así, Javier le decía a sus amigos que todo lo había construido con sus propias manos. Cuando Ximena llegó a la preparatoria, pensé que tal vez era hora de retomar el doctorado.
Javier se rió. Dijo que era un lujo, no una necesidad. Me recordó que necesitábamos ahorrar para la Universidad de Jimena. Y estuve de acuerdo porque eso hacen las madres. Ella fue a la Universidad Autónoma de Nuevo León y yo trabajé turnos extra para cubrir lo que las becas no alcanzaban. Estaba orgullosa de eso, aunque nadie más parecía notarlo. Ahora, a los 63, tenía una pensión modesta del Estado y depósitos del Seguro Social cada mes. En papel, debería sentirme segura, pero Javier siempre manejó las cuentas conjuntas, insistiendo en que era más sencillo si él se encargaba del dinero. Cada decisión me alejaba un poco más de la vida que había imaginado, hasta que me convertí en alguien que pedía permiso para comprar despensa. Presioné mi palma contra la tarjeta rota, como probando su verdad. Los sacrificios que había hecho, los años de silencio, habían sido invisibles hasta ahora. Esa noche, algo cambió. Me di cuenta de que el costo de mi obediencia había sido más alto que cualquier cuenta que Javier hubiera pagado, y por primera vez en mucho tiempo, recordé la pequeña herencia que mi padre me dejó. Mi padre era un hombre callado, no de discursos ni explicaciones largas. Cuando murió, el abogado me dio un sobre con un cheque de 25,000 pesos. Es lo que pudo guardar, dijo. Recuerdo haber doblado el papel en mi bolso, agradecida por su gesto, sin saber qué hacer con él. En ese momento, Javier sugirió usarlo para pagar la hipoteca. ¿Para qué guardarlo?, preguntó. Su voz tenía ese filo que convertía sugerencias en órdenes. Asentí, pero no lo hice. En cambio, abrí una cuenta de ahorro personal en una cooperativa local, a mi nombre. No se lo dije a nadie. Aportaba lo poco que podía con los años, pequeños montos de los cheques extra por dar clases en verano. Nunca se convirtió en una fortuna, pero creció en silencio, lejos de las manos de Javier. Los estados de cuenta llegaban en sobres blancos dirigidos solo a mí, y los guardaba entre novelas en mi librero. Javier ponía los ojos en blanco cuando me veía archivándolos. Ese guardadito no va a cambiar nada, se burlaba. Pura morralla. Morralla o no, sabía que era mío. Era el único dinero que nunca pasó por el control de Javier, la única parte de mi vida que no podía borrar ni despreciar. A veces, cuando las noches se hacían largas, sacaba el último estado de cuenta y trazaba los números con el dedo, como recordándome que aún existía más allá de su sombra. Esa noche, después de lo de la tarjeta, saqué uno de esos sobres del librero. El saldo me miró de vuelta, más de 35,000 pesos ahora, con intereses constantes. No era riqueza, pero era posibilidad. Me senté en la mesa, con los pedazos de mi tarjeta rota a mi lado, y me di cuenta de que había estado preparándome para este momento más tiempo del que sabía. Javier pensó que había cortado mis salvavidas, pero no sabía que ya había construido otro, y pronto, su certeza sobre el control comenzaría a resquebrajarse. 2 noches después, Javier no llegó a la cena. Ya sabía que no valía la pena esperarlo. Alrededor de las 9, pasé por el bar La Cotorra, el que tiene luces de neón zumbando en la ventana. Su camioneta estaba estacionada chueca en la banqueta. A través del vidrio, lo vi, con la cara roja, riendo a carcajadas con un grupo de viejos amigos. Entré sin que me vieran al principio. Javier estaba en su salsa en una mesa de la esquina, con una cerveza en la mano y un público ansioso por asentir. Amalia dijo, con esa sonrisa filosa que antes me encantaba: «Ni un pan puede comprar sin mí. Le corté la tarjeta en la tienda. Tendrías que haberle visto la cara». La mesa estalló en risas. Uno de los hombres preguntó por sus trabajos de construcción. Si había conseguido la gran remodelación en Monterrey. Javier agitó la mano, diciendo que todo estaba chido, que la lana fluía como siempre, pero reconocí el farol. La última factura había rebotado, y escuché un mensaje de voz de un proveedor exigiendo pago. Él tejía sus historias como si las palabras solas pudieran sostener una casa. Me quedé en las sombras, escuchando, con la mandíbula tensa. Él necesitaba sus risas más que la verdad.
Ellos no veían las grietas formándose, pero yo sí. Su fanfarroneada no era más que yeso cubriendo podredumbre. Cuando salí al coche, el aire nocturno se sentía más cortante. La voz de Javier aún resonaba desde adentro, alardeando de un control que ya no tenía. No sabía que el suelo bajo sus pies ya se estaba desmoronando. Y 24 horas después, la ilusión que había construido se derrumbaría frente a él. A la mañana siguiente, Javier salió temprano, pisoteando la casa como si sus botas pudieran estremecer las paredes. Dijo que tenía que hacer una compra grande de herramientas nuevas para un proyecto del que alardeó con sus amigos en la cotorra. Me quedé callada, sirviéndome café. Viendo la puerta trasera cerrarse tras él, a media tarde, mi celular vibró con un mensaje de Ximena. Papá está gritando a la gente en el estacionamiento de Ferrepat. ¿Sabes qué pasa? No respondí. Me senté en la mesa, con los pedazos de mi tarjeta aún en su lugar, esperando como evidencia. Esa noche, Javier entró dando un portazo. Su cara estaba roja, no por el frío, sino por rabia. Tiró una bolsa de papel vacía en la mesa. No vas a creer esto, dijo. Rechazaron mi tarjeta, rechazada delante de 2 de mis trabajadores. Tuve que salir de ahí como idiota. Su voz se quebró de indignación. Removí la olla en la estufa, dejándolo desahogar su furia. Debe ser un error, dije con ligereza. Error. Me hicieron quedar en ridículo. ¿Entiendes? Les dije a esos hombres que yo cubría todo. Y luego esa máquina parpadea en rojo como si fuera un cualquiera. Golpeó el puño contra la mesa, haciendo temblar el salero. Caminó de un lado a otro, murmurando sobre la ineptitud, sobre banqueros que no sabían lo que hacían. Ni una vez pensó que el problema podía ser suyo, que las cuentas que ignoró y los sobregiros que escondió podían alcanzarlo. Para él, la culpa siempre estaba en otro lado. Serví sopa en tazones, deslizando uno frente a él. No lo tocó. Su orgullo estaba demasiado herido, su apetito ahogado por la vergüenza. Escupió palabras como clavos. Mañana voy a ir y hacer que lo arreglen. No me pueden tratar así. Me senté frente a él, con la cuchara en la mano, firme. Él aún creía que su poder era intocable, que el plástico en su cartera definía quién era. No sabía que su mundo ya se estaba achicando, que el mañana expondría más que una tarjeta fallida. Cuando se fue al estudio, doblé las manos en mi regazo. Su enojo ya no me sacudía, porque sabía que, al amanecer, la verdad esperando en el banco desnudaría sus fanfarronadas. A la mañana siguiente, Javier insistió en que lo acompañara al banco. Quería un testigo de su victoria, dijo, como si el mundo conspirara contra él y fuera a probar su fuerza con una firma y un grito. Me senté en el asiento del copiloto, con las manos cruzadas, viendo las calles grises de Querétaro pasar por la ventana. Su mandíbula estaba tensa, sus nudillos blancos en el volante. Al entrar por las puertas de cristal de la sucursal en el centro, el aire se sentía más frío que afuera. Los clientes esperaban en filas ordenadas, con el zumbido suave de impresoras y teclados y llenando el lugar. Javier marchó al mostrador, su voz más alta de lo necesario. Necesito al gerente. Ahora. Clara Méndez salió de una oficina al fondo. La reconocí al instante. Había sido ayudante en la biblioteca del colegio hace años, callada y meticulosa. Su cabello estaba más gris ahora, pero sus ojos tenían la misma calma paciente. Saludó a Javier con cortesía. Luego me miró con un leve asentimiento de reconocimiento. Él soltó su diatriba antes de que nos lleváramos a su escritorio. Me hicieron quedar mal ayer. Mi tarjeta fue rechazada delante de mis empleados. Exijo que lo arreglen ya. Clara señaló hacia su oficina. Pasemos adentro. Nos sentamos frente a ella. Javier con los hombros rígidos de indignación. Ella abrió las cuentas en su pantalla, sus dedos moviéndose con precisión tranquila. Señor Guzmán, su tarjeta fue rechazada porque la cuenta está congelada. Congelada, ladró por error, obviamente. Ella negó con la cabeza. No es un error.
Hay varios sobregiros y embargos pendientes de proveedores. El sistema lo marcó automáticamente. Las palabras parecieron resbalarle, como si sus oídos se negaran a aceptarlas. Tengo mucha lana, dijo, alzando la voz. Revisa otra vez. Clara me miró antes de hablar. Señor, las cuentas conjuntas que usaban ya no están disponibles para usted. La señora Guzmán retiró su parte hace 2 meses a una cuenta personal a su nombre. Esa cuenta sigue sana y sin tocar. Un murmullo se alzó desde la fila afuera de la oficina. No estábamos tan protegidos como Javier esperaba. Vi cabezas inclinarse, clientes fingiendo no escuchar, pero acercándose más. La cara de Javier se puso roja. No puede hacer eso, espetó. No tiene derecho. La voz de Clara siguió calmada. Tiene todo el derecho. Los fondos de su pensión de maestra y los depósitos del Seguro Social eran legalmente suyos para transferir el saldo restante. Después de sobregiros y embargos, no alcanza para cubrir sus cargos recientes. Por un momento, la sala pareció encogerse. La bravuconería de Javier se resquebrajó, sus ojos saltando entre mí y la pantalla. El silencio desde la puerta pesaba más que su rabia. El hombre que se declaraba amo del dinero ahora estaba expuesto. Desnudado por números que no mentían, no me regodeé. Solo crucé las manos en mi regazo, como lo había hecho en años de juntas docentes y noches corrigiendo exámenes. Pero esta vez no estaba callada por miedo. Estaba callada porque la verdad hablaba lo suficientemente alto. Javier se levantó de la silla, su orgullo demasiado herido para discutir más. Salió furioso, con los hombros encorvados, ignorando los susurros que lo seguían. Agradecí a Clara en voz baja y lo seguí a la calle. El aire frío nos recibió a ambos, pero solo uno de nosotros temblaba. Javier no dijo una palabra en el camino a casa. Su silencio no era de los que enfrían, sino de los que queman, listos para encenderse con la menor chispa. Al llegar, cerró la puerta de la camioneta tan fuerte que las ventanas temblaron. Para cuando dejé mi bolso en la cocina, él ya estaba paseando, sus botas golpeando el suelo como martillos. ¿Qué demonios hiciste?, rugió su voz por la casa. Fuiste a mis espaldas, me robaste. Me quedé en el mostrador, estabilizando mi respiración. No robé nada, Javier, moví lo que era mío. Se rió, amargo y cortante. Tuyo no te hagas. Cada centavo pasó por mí. Lo miré, realmente lo miré. Al hombre cuyo orgullo era más frágil que el vidrio. Luego puse las manos planas en el mostrador. Me dijiste que viviera sin tu lana. Lo hice. Las palabras cortaron su furia como agua helada. Se quedó quieto, parpadeando como si no me hubiera oído bien. Su cara se crispó, una mezcla de confusión y descreimiento. No retuerzas mis palabras, espetó. Aunque su voz se quebró, antes de que pudiera recomponerse, la puerta principal se abrió. Jimena entró. Con el cabello húmedo por la lluvia de Monterrey, traía una carpeta bajo el brazo y una mirada de cansancio, pero sus ojos se agudizaron al vernos. ¿Qué pasa?, Javier se giró hacia ella, desesperado por un aliado. Tu madre está destrozando esta familia. Ha estado tramando, moviendo dinero, haciéndome quedar como idiota. La mirada de Ximena se posó en mí. No dije nada. Solo deslicé los pedazos rotos de mi tarjeta hacia ella. Los tomó despacio, frunciendo el ceño. Papá, ¿qué es esto? No sabe manejar ni un peso sin mí, murmuró, pero Jimena no le respondió. Me miró, con voz baja. Es cierto, la miré a los ojos. Tranquila, hice lo que me dijo. Aprendí a vivir sin su dinero. El silencio que siguió fue más pesado que todos sus gritos. Javier se quedó en medio de la cocina. Un hombre despojado de su autoridad, con las paredes cerrándose a su alrededor, y supe entonces que esta casa ya no le pertenecía solo a su voz. Era el comienzo de algo más, algo que pronto alcanzaría más allá de estas paredes. Las semanas siguientes estuvieron marcadas por el silencio, pero no del tipo que cura,
Javier dejó de contestar llamadas en mi presencia, aunque aún oía los mensajes acumulándose en la contestadora. Proveedores querían pagos. Socios que antes le estrechaban la mano en las carnitas asadas, ahora dejaban recordatorios secos de saldos vencidos. Cada timbrazo del teléfono parecía arrancarle un pedazo a la imagen que tanto se esforzó por mantener. En el pueblo, los murmullos comenzaron. En la iglesia, capté fragmentos de charlas. El primo de alguien dijo que Javier había perdido un contrato. Otro mencionó que le negaron un crédito. El hombre que alguna vez caminaba con seguridad por las reuniones comunitarias, ahora evitaba las miradas al entrar al Oxxo. El orgullo, al parecer, viajaba más rápido que la verdad, y el suyo se había roto en 1000 pedazos. Yo también oía los murmullos, pero ya no me herían. En cambio, me recordaban que su sombra se estaba levantando. Empecé a pensar en qué hacer con mis días. Más allá de girar en torno a sus humores, en la biblioteca, pregunté por puestos de tutoría. La coordinadora sonrió, diciendo que me recibirían con gusto para programas de alfabetización de adultos. Esa primera tarde, sentada frente a una joven madre que luchaba con un libro de cuentos junto a su hijo, sentí algo que no había sentido en años, una utilidad que me pertenecía solo a mí. El pago modesto no era mucho, pero la dignidad que restauró pesaba más que un cheque en casa. Javier se hundía en su resentimiento, pero yo ya no cargaba con su silencio. La casa se sentía menos como jaula y más como un pasillo, llevándome hacia la vida que casi olvidé que podía reclamar. Y mientras firmaba los formularios de tutoría, supe que la próxima firma me llevaría aún más lejos. Los papeles de la renta estaban sobre el pequeño escritorio de roble, ordenados y definitivos. Mi nombre, escrito con letra cuidadosa. Cerraba la línea al final, por primera vez en décadas. No había una segunda firma junto a la mía, ni una sombra sobre la tinta. Solo yo. La casita no era gran cosa, 2 recámaras, una cocina que olía ligeramente a pino por sus gabinetes gastados, pero era mía. Jimena cargó cajas desde su coche, dejándolas con una especie de reverencia silenciosa. No hizo preguntas, ni sobre Javier, ni sobre los años que nos llevaron aquí. Solo dijo: «Te va a gustar la luz por las mañanas». En el patio trasero, cavé en la tierra con las manos, con el lodo metiéndose bajo mis uñas. De una maceta envuelta en papel periódico, saqué el rosal que había guardado desde el funeral de mi padre. Sus raíces habían esperado años. Lo planté con cuidado, apretando la tierra a su alrededor, susurrando un gracias que solo yo podía escuchar. Adentro, las paredes resonaban mientras desempacaba unos libros y el sillón gastado que reclamé de la casa vieja. Ahora había espacio para leer, para respirar, para ser. Jimena me abrazó antes de irse, con los ojos brillantes. «Te queda bien», dijo. Esa noche me senté junto a la ventana, con el olor a tierra fresca entrando. Mi nombre solo en el contrato, el rosal de mi padre plantado firme en el suelo, y supe que este comienzo era solo el prefacio de lo que vendría. Para la primavera, la casita ya se sentía como hogar. El rosal del patio trasero había echado raíces, sus primeros brotes empujando contra el aire fresco. En la biblioteca, mis sesiones de tutoría se volvieron algo constante. Tenía estudiantes que regresaban semana tras semana. Su progreso, tan gratificante como el pequeño pago que ayudaba a cubrir la despensa y la renta modesta, por primera vez no medía mi valor contra la cuenta de nadie más que la mía. Las noticias de Javier me llegaban en pedazos. Un vecino mencionó que se había mudado a un cuarto rentado sobre un taller, el tipo de lugar que alguna vez despreció como poca cosa. Su camioneta ya no estaba, vendida para cubrir deudas. El orgullo le había costado más que dinero le costó la imagen que tanto cuidó. Cuando pensaba en él ahora, no era con enojo, sino con una claridad distante. Su voz ya no llenaba mis días, ni su control dictaba el ritmo de mis decisiones. Una noche, mientras cerraba las puertas de la biblioteca tras un programa tarde, me detuve a mirar mi reflejo en el vidrio.
No vi a la mujer que estuvo indefensa en el supermercado meses atrás. Vi a alguien que había reclamado su lugar. Una decisión silenciosa a la vez. Él pensó que el dinero era control. Yo aprendí que el respeto es la verdadera moneda. Si el amor exige tu dependencia, es amor o deuda disfrazada.